Muy buenas tardes para todos, les damos una muy cordial bienvenida a nuestro sexto conversatorio de Empodérate Tú Puedes. Mi nombre es Dilia Paola Gómez Patiño, los estoy saludando desde Colombia y este conversatorio está siendo organizado por Empodérate Tú Puedes Colombia para el mundo. Así es que buenas tardes o buenas noches desde el sitio del mundo donde nos estén escuchando. Hoy tengo el gran privilegio de compartir con tres maravillosas mujeres que nos van a hablar desde su experiencia profesional, pero sobre todo desde su experiencia de vida, lo que han hecho en temas de emprendimiento. Tomar la decisión de emprender muchas veces lo hacemos o por una motivación personal, una motivación económica, o simplemente porque es algo como que se lleva en el ADN de cada uno. Así es que en el día de hoy, estas tres mujeres nos van a contar por qué tomaron la decisión de emprender y cuáles son esos retos que han venido afrontando. Seguramente a partir de sus experiencias vamos a aprender mucho y sobre todo vamos a concientizarnos de la necesidad también de ir generando esos espacios propios, esos espacios que nos permitan un crecimiento personal, un crecimiento profesional, un crecimiento económico, pero que también a partir de ellos podamos ayudar a quienes nos rodean. Recordemos que siempre tenemos no solamente una responsabilidad con nosotros mismos, sino también una responsabilidad con nuestro entorno. Así es que bienvenidos nuevamente y quiero saludar a Ángela, que nos acompaña desde Colombia, Viviana, que nos acompaña desde Estados Unidos, y Mónica, que nos acompaña desde México. Vamos a dar inicio entonces y pues qué mejor que sean ellas mismas quienes se presenten, que nos cuenten quiénes son y qué hacen. Y a partir de eso vamos a ir desarrollando nuestra charla. Así es que quiero darle la palabra a Mónica. Mónica, solamente para introducirla, Mónica es abogada. Perdón, Mónica es médico. Mónica es médico y bueno, que sea, por eso es mejor que sean ellas mismas que se presenten. Mónica, adelante. Muchas gracias, Dilia. No te preocupes que en la consulta me dicen mamá, me dicen tía, me dicen maestra, me dicen todo, así que está correcto. Bueno, yo quiero saludarles primero. Estoy muy emocionada de compartir este espacio con estas tres mujeres inspiradoras, porque eso es lo que son mujeres inspiradoras y me siento muy honrada de poder estar aquí con ellas en este espacio. Y me quiero presentar un poco con todos ustedes. Yo soy Mónica García. Como bien dijo Dilia, de profesión soy médico. Tengo una especialidad en epidemiología y otra especialidad en homeopatía. Y en los últimos 4 años de mi vida me he dedicado a estudiar neurociencias y epigenética. Y hoy quiero contarte cómo es posible que un médico emprenda, que es algo poco común, ¿no? Algo que quizás pocas veces pasa por la cabeza y la posibilidad no solamente de las personas, sino, por supuesto, de nosotros los que nos formamos en el área de la salud. Así que me siento muy honrada de compartir este espacio con ustedes. Maravilloso, Mónica. Sí, en un momento escucharemos tu experiencia. Y ahora sí vamos con Viviana, abogada, y a quien tengo el privilegio de conocer hace muchos años. Viviana, adelante. Hola, Paulita, gracias. Pues mi nombre es Viviana Barnwell, soy colombiana, pero vivo en Estados Unidos hace muchos años. Soy abogada, de hecho somos compañeras de universidad, Dilia Paola y yo, y también soy lingüista. Y como lo decía Mónica, pues una persona que toda la vida se dedicó como a la academia, como a la parte de las lenguas, educación, derecho, todo esto, pues uno tampoco se imagina que llegue a darse la oportunidad de emprender. Sin embargo, en algún momento tomo esa decisión y es una decisión que siento va muy acorde con quién soy yo ahora, en este momento. Y de eso pues les vamos a hablar en el transcurso del conversatorio. Muchas gracias, Viviana. Y pues ahora Ángela nos acompaña, como les decía, desde Colombia. Adelante, Ángela. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Paola Chaparro. Tengo 33 años, vivo en la ciudad de Medellín, aunque soy de la ciudad de Cúcuta, frontera con Venezuela.
Bueno, les cuento que tengo como profesión administración financiera, soy tecnóloga comercial y financiera y posteriormente terminé mis estudios como administradora financiera. Me desarrollé siempre desde mis 18 años en toda el área de la industria farmacéutica. Entonces es un área que me encanta, que me apasiona y de la cual hace 6 años emprendí mi propio negocio. Y más adelante les vamos a contar cómo fue, el por qué quisimos emprender, el por qué nos llevó a ser hoy en día unas mujeres empresarias y emprendedoras y capaces de todo lo que nos proponemos. Muchas gracias, Ángela. Fijémonos entonces que aquí tenemos profesionales de distintas áreas, porque de alguna manera el imaginario que tenemos es que quien emprende son aquellas personas que están más vinculadas al área de las ciencias económicas, administración de empresas, algo así. Pero fijémonos que no. Mónica desde su experiencia en la medicina, Viviana desde su experiencia en el derecho y pues Ángela, que sí está definitivamente vinculada como más a los temas afines al emprendimiento, comillas, pues todas nos van a contar su historia. Esto para animarlos y sobre todo para abrir la expectativa de cómo desde las distintas ocupaciones o disciplinas que podamos tener, podemos emprender. Así es que, sin más preámbulo, también quiero preguntarles a las tres, no solamente qué las llevó a emprender desde lo profesional o desde el quehacer, sino sobre todo cuál fue esa motivación personal que tuvieron que las impulsó a dar ese paso para decir, voy a emprender y voy a iniciar mi propia empresa. Mónica, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una historia un poco diferente a la que creo que tienen todos los médicos. Desde muy pequeña siempre quise ser médico, crecí en una familia de médicos y mi visión cuando era niña de mí, de adulta, era verme con mi bata de doctora, ¿no? Mi bata de doctora, que por cierto casi nunca ocupo. Y ahorita les voy a decir por qué. Y cuando estudié la carrera de medicina, tuve la oportunidad de trabajar con prácticamente toda la carrera con un cirujano plástico como su primer ayudante. Y entonces creí que quería ser cirujano plástico, como muchos médicos, ¿no? Y traía en mí el chip de que requería una especialidad para poder ser exitosa, ¿no? Porque eso es, creo, el común denominador que vivimos los que nos formamos en el área, cuando estamos en formación en el área de la salud. Pero la vida, pues, lleva a uno por lugares donde uno no se imagina. Pues cuando yo termino la carrera de medicina, siempre he tenido una fascinación especial por el mar desde pequeña y decido irme a hacer mi servicio social a la playa, a la costa de Oaxaca. Yo soy oaxaqueña. Y tengo la oportunidad, digo yo ahora, de haber sido parte del equipo que trabajó en el brote más grande de paludismo que se registró en Oaxaca en ese entonces, y de dengue en la comunidad donde yo estaba. Y ahí me doy cuenta que hay otra parte de la medicina que es el área de la salud pública. Y entonces dije, como que ya no estoy tan segura de querer hacer cirugía plástica y decido tomarme un año sin presentar el examen de especialidad. Y después viene el huracán Paulina, hay varios fenómenos que pasan en Oaxaca, en la costa, y me obligan a quedarme un poco más de tiempo. Y total que presento el examen para epidemiología y me vuelvo epidemióloga, ¿no? Y entonces desde ahí cambia diametralmente mi perspectiva de lo que tenía de la salud, ¿no? No era una salud uno a uno, sino era una salud comunitaria, global, enfocada a poblaciones, pensando en crear herramientas que ayudaran a que las personas vivieran mejor. Y la verdad que fue algo fascinante cuando decidí hacer esta especialidad, porque justo yo tenía el anhelo de regresar a mi ciudad, de regresar a mi tierra, a poder poner en práctica lo que había aprendido para ayudar a que mi gente viviera mejor. Y así lo hice durante 18 años. Trabajé 18 años en la Secretaría de Salud de Oaxaca en diferentes puestos directivos. Fui directora en el área medular y la columna de los servicios, que es el área de prevención y promoción. Y fue muy satisfactorio para mí, muy satisfactorio porque pude incorporar muchos conocimientos y aterrizar muchos programas y muchos proyectos. Pero soy mamá
y mi hija estaba creciendo sin mamá, porque evidentemente ser directora de área implicaba estar 24/24, 365 días, porque si bien no soy urgencióloga, estaba en el área de la urgencia epidemiológica y eso significaba cancelar vacaciones en más de una ocasión, una serie de situaciones que además estaba repercutiendo en mi salud. Yo ahí es donde debuto con una crisis hipertensiva, me siento muy mal en una reunión y me doy cuenta que estaba haciéndole todo lo que yo quería para afuera, no lo estaba haciendo para adentro. Y dije, momento, es hora de detenerse. Para entonces yo ya estaba terminando prácticamente la segunda especialidad que tengo, que es la de homeopatía. Por motivos de salud de mi hija, decido estudiar homeopatía y me enamoro de la homeopatía. Y entonces dije, aquí hay otra opción y renuncio, o sea, y sé que suena muy fuerte, pero renuncio a un área muy importante donde profesionalmente yo hubiera podido, no sé, quizás hasta pensar en que podía cosechar muchísimo más, porque era yo directora y era yo pues joven, ¿no? Era la primera directora y además mujer y joven, tenía como una serie de cosas ahí diferentes. Y renuncio y decido dedicarme a la práctica privada homeopática sin perderme del tema de crear algunas alianzas con instituciones, sobre todo de investigación en el área de epidemiología. Y sigo trabajando proyectos con el Banco Mundial, con la Fundación MacArthur, proyectos de investigación. Y la verdad que todo era fascinante. Pero mi semilla de epidemióloga no se ha muerto, sigue aquí y quiere florecer. Y entonces tenía el paradigma de que solo a través de las instituciones públicas se pueden lograr establecer programas de prevención, ¿no? Y me di cuenta que no, que hay muchas herramientas por las cuales yo puedo seguir creando, que es a lo que ahora me dedico, a desarrollar mi marca personal, con una serie de plataformas que lo que buscan es llevar al usuario, a cualquiera, herramientas, planes, estrategias, conocimientos que ayuden a que las personas puedan prevenir enfermedades, detectar enfermedades con oportunidad y lo más importante, evitar complicaciones y discapacidad cuando ya sabes que tienes una enfermedad. Y lo hago desde una visión muy holística, que tampoco es algo muy común en un médico, ¿no? He incorporado una serie de prácticas a mi vida personal y familiar que incorporo una vez que identifico que tienen una utilidad importante, pero además que tienen un sustento científico considerable y las voy incorporando. Y yo miro a mis pacientes como una especie de carta, ¿no? Los miro como un comensal que llega a un restaurante donde yo tengo una serie de servicios que les puedo ofrecer. Por supuesto, el que se sienta enfrente de mí, que tengo la fortuna y la oportunidad de acompañarle, pero también aquel que recibe toda esta información a través de las redes sociales, que es lo que yo más ocupo en este momento. Y entonces busco hacerle un traje a su medida. Busco ofrecerle una opción o una serie de opciones que le ayuden a resolver sus problemas o por lo menos a identificarlos, pero desde esa individualidad que nos caracteriza a cada ser humano y buscando que sea algo integral y holístico. Así que me he lanzado a crear este tema de digitalizar la salud pública, ¿no? Que no es algo común porque, insisto, creemos que eso es un tema más de las instituciones, pero hay herramientas, hay maneras, hay caminos y ha sido, la verdad, para mí fascinante poder como decidirme a hacerlo, ¿no? A pesar de todo lo que ustedes que emprenden igual que yo, se podrán imaginar que hay de voces, ¿no? Y de comentarios, ¿no? Un poco como dice Alejandro Filio, de esas lenguas creativas, ¿no? Que de repente están así demasiado creativas, opinando con respecto a por qué haces lo que haces. Sin embargo, creo que es mucho más grande la satisfacción que obtengo
una vez que me decido, ¿cómo decirlo? Quizás salir yo también de mi zona de confort, de mi huevito, de mi cascaroncito y mostrarle al mundo lo que hago y que lo hago con muchísima pasión y muchísimo amor. Pues qué maravillosa experiencia nos compartes, Mónica, porque seguramente muchos hemos estado o estamos, en mi caso, en ese lugar, ¿no? De pronto tener una proyección interesante por un lado, pero saber que quizá no es necesariamente lo que coincide con tu propósito de vida, a lo que estás llamado. Y pues dar ese paso que muchas veces va a significar un salto al vacío, o creo que para todos puede significar un salto al vacío, de dejar una posición para crear algo de cero. Pues eso es justamente lo que tú nos enseñas a partir de tu experiencia. Escuchemos ahora a Viviana, que desde otro ángulo y también con una historia muy bonita nos va a contar el qué y el por qué de su emprendimiento. Pues yo voy a empezar contándoles un poquito que yo siempre hablo con la gente y le digo que el por qué no es tan importante como el para qué, porque el por qué es algo que te pueden quitar fácil. Si mi por qué es porque yo quiero tener dinero para pagar mis cuentas, entonces llega un empleador y te ofrece un super salario y chao, me fui. Pero el para qué es algo que está dentro de ti, que es como dices tú, Paola, tu esencia, tu misión, a qué vine. Entonces yo me hice mucho esa reflexión de cuál es mi por qué, pero cuál es mi para qué. El para qué es algo más amplio. Yo quiero libertad. Ningún empleador te va a ofrecer libertad, porque sabemos que hasta los CEOs, los megagerentes, trabajan antes más. El para qué es más el propósito, y mi para qué viene con mi historia de vida. Yo, como les decía, soy abogada, soy lingüista, trabajé toda mi vida sigo en todo lo que tiene que ver con desarrollo del inglés como segunda lengua, y en el 2012 tuve mi niño, solo tengo un niño, y mi niño nació, Mónica entenderá, me dicen tuvo una CAR de 9, que quiere decir bien. Sin embargo, yo de mamá le veía algo y yo siempre estaba como diciéndole al médico, yo le veo algo, y me decía, no te preocupes, es que eres mamá primeriza, no te preocupes, no lo compares. Bueno, el caso es que, para hacer corta una historia que es bien larga, a mi hijo, cuando tiene 1 año y un par de meses, le hacen todos los exámenes después de mucha insistencia y le encuentran que él había tenido un derrame cerebral prenatal. Y a raíz de su derrame cerebral prenatal, mi niño tiene una condición que se llama parálisis cerebral hipotónica. Quiere decir que su tono muscular es bien bajito, y esto viene a nivel neurológico, la causa. Fue muy duro para mí, es un duelo, me costó mucho trabajo aceptarlo, y ya cuando estábamos como reponiéndonos de eso 1 año después, nos dan el diagnóstico de que él también tiene TEA, está en el trastorno, está en el espectro autista. Entonces la analogía que yo siempre hago es que tú te estás ahogando, por fin sacas la cabeza y vuelven y te la empujan. A nivel emocional fue, creo, el peor momento de mi vida. Yo no dormía, yo no comía, yo era un poco, decía el otro día, como un vampiro, porque me levantaba a las 5 de la mañana sin haber dormido, me arreglaba, me alistaba y me iba a mi trabajo como si nada. Y volví a las 5 de la tarde a llorar toda la noche. Entonces, eso me hizo encontrarme mucho con la parte de las emociones. Y también, como yo toda la vida he sido muy lectora, muy estudiosa, me puse a estudiar mucho del autismo, de epigenética, de todo eso sin ser médico, y encontré mucho que las personas que tienen autismo tienen dificultad para procesar los tóxicos que entran a su cuerpo. De hecho, yo leía que una persona con autismo tiene 10 veces más nivel de aluminio en su cerebro que cualquiera de nosotros. Entonces empecé a leer muchos estudios acerca de cómo quitar los tóxicos, cómo eliminar. En mi casa, de hecho, nosotros no tenemos ni comida, ni las sartenes, ni el colchón. Todo, antes de comprarlo, le leemos la lista de ingredientes. Entonces mi emprendimiento se basa mucho en eso, ¿no? En la parte de, primero, apoyar en las emociones a todo el mundo, porque, como les digo, a mí me veían en mi trabajo, bueno, claro que yo sí era drama queen, pero ya eso era parte de mí, pero no me veían como estaba yo acá por la noche. Y día a día
tengo contacto por lo que hago con mamás de niños con necesidades especiales y veo eso mismo como factor común, ¿no? Por fuera muy bien puestas, pero te encierras en tu casa y ahí es donde todos los monstruos aparecen, ¿no? Entonces yo me entrené en algo que se llama bioneuroemoción, que es una forma de entender como un poco esa relación que nos apartan mucho entre el cuerpo y las emociones. Y como siempre hay de pronto una emoción por ahí medio escondida detrás de un síntoma o de algo que siento en mi cuerpo. Me entrené también en aromaterapia, soy aromaterapeuta clínica certificada y todo eso lo hice porque me di cuenta que primero para apoyar a mi hijo tenía que apoyarme yo, tenía que sanarme yo, tenía que gestionar yo bien mis emociones. Para los que no estén familiarizados con el autismo, un componente grande del autismo en la mayoría de las personas es la incapacidad o la inhabilidad de ellos procesar sus emociones correctamente, ¿no? Entonces yo me puse a evaluarme yo mucho primero y pensar qué espejo tiene este niño acá, qué es lo que él ve. Y empecé a trabajar mucho en mi parte, eso, emocional. Paola, que me conoce toda la vida, sabe que ese no era mi fuerte. Entonces, pues fue todo un reto, fue peor que echarme, no sé, 3 carreras de universidad en un año, porque es trabajar en ti y un poco tú mismo darte cuenta que el mundo no tiene la culpa de nada, que generalmente es uno el que proyecta y hace cosas. Entonces, mucho de mi emprendimiento tiene que ver con esto, con la parte de emociones, con la parte de vida libre de tóxicos y muy, muy grande el crear una comunidad para papás de niños con necesidades especiales en donde se sientan acogidos, en donde sientan que hay oportunidades que tú puedes apoyar a tu niño, además de las terapias, que yo soy la primera en decir, uno no quita las terapias, uno tiene que ser el primero en comprometerse, en hacerlas todos los días. A mí a veces me tocaba manejar una hora, la hora manejaba, tenía a mi niño 50 minutos y me devolvía. Pero también en pensar, como lo dice Mónica, siendo un médico de formación clásica que luego se fue a la otra parte, cómo hay alternativas naturales también para sobre todo el manejo de nuestras emociones, para sacar los tóxicos y mejorar tu calidad de vida en muchos sentidos. Entonces mi emprendimiento más que un por qué tiene un para qué y el para qué es qué puedo darle yo a otras personas que están viviendo la historia que yo viví para hacerles su vida mejor. Y luego se está extendiendo no solo a papás de niños con necesidades especiales, sino a todos los seres humanos porque todos tenemos emociones y todos necesitamos a alguien que un poco nos apoye en esa parte. Gracias. Pues Viviana, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y de hecho, sí, a mí de primera mano me consta todos esos procesos que ha venido viviendo Viviana, pero sobre todo, y quiero hacer ese público reconocimiento, no solamente los procesos que ella ha vivido, sino que a través de eso nos ha enseñado tanto a tantos, porque ver sus redes sociales es ver el día a día, ¿no? Su cotidianidad y ver realmente cómo el impacto de la vida con su niño y cómo el impacto de su vida familiar ha venido creciendo, ha venido evolucionando y ha venido cambiando de una forma que uno dice definitivamente asombrosa o para los que somos creyentes milagrosa, pero ha sido fruto también de la dedicación, del esfuerzo, del estudio y sobre todo de ese motor, de Vivi. Tomo nota en este momento de eso que nos hace reflexionar de para qué queremos emprender y de hecho también cuando tuvimos el conversatorio con las jóvenes de la incubadora de negocios, nos hacían la misma reflexión, ¿no? Ese para qué, y no se trata solamente de un asunto económico o de independencia económica, sino sobre todo de cómo podemos impactar y de cómo podemos contribuir en nuestra propia vida y a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, Vivi. Y vamos ahora con Ángela. Ángela, cuéntanos tu historia. Bueno, después de esas 2 historias tan maravillosas queda uno como impactado, totalmente inspiradoras. Bueno, les cuento que yo pues considero una persona emprendedora desde mi ADN, porque toda la vida, desde los 12 años, vendiendo cositas en el colegio, como yo creo que más de uno iniciaron así sus emprendimientos. Pero es que vengo de una mamá también que es emprendedora, entonces eso se hereda.
Mi historia de emprendimiento pues empieza aproximadamente a mis 17 años, cuando quedo embarazada, soy madre soltera y pues no tenía como los medios para subsistir, digamos, con mi hija, porque primero pues nací y crecí en una familia humilde, pues que siempre tuvo lo necesario, pero nunca de más. Entonces fue como esa necesidad de madurar como tan rápidamente, porque después de este suceso yo creo que tenía 17 años, pero con una mentalidad de una persona de 35. Yo me puse en el papel de mamá y de papá y salí a emprender. En ese momento me tocó frenar mis estudios porque tenía una vida por quien velar, entonces no pude seguir en la universidad. Así duré trabajando aproximadamente 7 años, pero siempre con el anhelo de ser una profesional. Como les decía, inicié mi vida laboral en la industria farmacéutica y fue algo muy bonito porque yo inicié desde el impulso, o sea, de ser una impulsadora en unas droguerías, degustando un suero para niños, hasta llegar a la visita médica, que fue mi último trabajo como empleada. En ese caminar de 10 años aproximadamente de empleada, conocí ciudades de Colombia, pude conocer médicos, distribuidores. La verdad, pues yo, y también lo que han dicho mis dos compañeras, incluso Dilia, no es tanto el por qué, sino el para qué. Y mi para qué era poder darle un ejemplo a mis hijas, poder ser orgullo de mis padres. Además de que en la comunidad donde yo crecí eran muy limitadas las oportunidades, o siempre las mujeres que se iban formando se iban, no sé, empleando en cualquier cosa que les ofrezcan un salario mínimo, entonces yo quería algo más allá de eso. Fue cuando empecé a emprender con mi compañía, pues con mi empresa, y visitando muchas ciudades, conocí el área pública, conocí el área privada, y fue como se me fue dando la oportunidad de emprender ya aproximadamente hace 6 años. En este momento mi emprendimiento, bueno, que ya es mi empresa, está en 3 ciudades de Colombia. Gracias a Dios también conseguí un compañero de vida que va acorde a todos mis sueños y a todas mis metas, y con él estamos, mejor dicho, pensando en grande. Él es incluso 10 veces más soñador, pero eso es algo que es muy importante, porque cuando deseas emprender tienes que rodearte de personas que te aporten, siempre que te aporten mucho más. Entonces estamos proyectados a llegar a todo el país, a comercializar nuestros productos por todo el país, y es un modelo de negocio que de pronto algunas personas no lo conocen, pero es llevarle a esa droguería un producto de calidad a un precio muy, muy adecuado para los pacientes, que no sea algo imposible de comprar. Entonces, y en todo eso, mirar lo más lindo y que me da más satisfacción es que mis hijas me vean emprendiendo, que las demás mujeres que crecieron conmigo o que no le pueden ver, pero yo a ella la conocí pues en el barrio y ya tiene su empresa, ya tiene, entonces es como dar ese ánimo de que sí se puede, de que no es necesario tener la cantidad de dinero, porque muchas veces creemos falsamente de que tenemos que tener un dinero importante para emprender. No, o sea, cuando tienes las ganas, cuando te enfocas, cuando te determinas, el universo y Dios, para mí, que es mi fuente divina, te da todo, te da todas las habilidades y todos los recursos, te los pone a disposición para llevar adelante tu emprendimiento. Entonces, pues esa es mi historia, un poco o bastante resumida, pero sobre todo lo más lindo de esto es el ejemplo que se pueda dar a través de esta oportunidad. Maravillosa historia, Ángela, y yo aquí sí quiero hacer un comentario muy desde la sororidad. Fijémonos cómo estas 3 mujeres nos enseñan con ejemplo, cómo han vencido no solamente esas circunstancias limitantes, sino también muchos techos de cristal que nos ha impuesto la sociedad. Mónica llegó a un cargo muy representativo, seguro, habitualmente asignado a los hombres. Viviana también sé que en el transcurso ha tenido que enfrentarse quizá no a un tema tanto de machismo, pero sí de mucha resistencia institucional
para poder avanzar. Y pues Ángela definitivamente le da ejemplo, no solamente a la población en general, sino a tantas mujeres que también de una u otra forma han afrontado el tema de ser madres solteras, que se repite mucho en nuestras sociedades y sobre todo mucho en nuestras sociedades latinoamericanas, en donde seguimos viviendo de alguna manera una cultura muy patriarcal. Así es que mi reconocimiento para las tres, y fijémonos cómo las tres desde distintos ángulos pues le están aportando y le están apuntando a un propósito común que siempre se ve en beneficio de otros. Es ese para qué se están moviendo. Pasando de este plano y de estas historias tan significativas y tan aleccionadoras, yo quiero preguntarles a ustedes ya un poco más desde lo formal, ¿cuáles son esos principales retos que han tenido que afrontar y cómo los han superado en sus emprendimientos? Ya más desde el punto de vista como empresarias. Mónica, adelante. Bueno, estoy fascinada de compartir este espacio con estas dos mujeres. Me tienen así totalmente inspirada y era la gasolina que necesitaba. Y entiendo ahora que el universo es perfecto. Bueno, obviamente lo primero con lo que me tengo que enfrentar es con el hecho de que los médicos no somos emprendedores, ¿no? Es como la primera situación. Como médico tienes la opción de estar en tu consultorio, ¿no? Ponerte tu bata blanca y que decía que no me gusta usarla porque veo niños y los niños cuando ven una bata blanca no les gusta. Entonces prefiero que me miren como su amiga, por eso te decía hace rato, me dicen mamá, amiga, tía, maestra, lo que quieran decirme, porque yo soy más que su doctora, ¿no? Entonces creo que esa es la primer dificultad que tengo, que los médicos no emprendemos, o es una creencia. Y por otro lado, traducir, en mi caso, estas herramientas de prevención. Yo trabajé en el área de prevención, pues prácticamente 20 años, y esos 20 años sin duda me dieron muchísimos elementos, muchísimas caminos para poder aprender cómo acercar toda esta parte de la prevención a la gente, a la sociedad, ¿no? Al individuo como unidad, a la familia y a la comunidad en su conjunto. Y de repente quererlo hacer de manera digital no está tan sencillo, ¿no? Hay que ingeniárselas porque pues yo no tengo la infraestructura que tiene una institución que se dedica a producir todas las herramientas y demás. Algo que yo he hecho es que he buscado entrenarme en diferentes áreas, ¿no? Porque los médicos somos muy técnicos, no es tan fácil llevar un mensaje que busque o que pierda esa fuerza técnica sin que pierda su veracidad y su parte científica, pero entendible y que sea traspolable. No soy comunicóloga, entonces esa es una debilidad también, ¿no? Pero he buscado cómo allegarme de una serie de herramientas, de entrenamientos personales que me ayuden a que pueda yo tener como esos elementos. Y creo que la otra situación compleja a la que me he enfrentado, pues ha sido a esta forma que yo quiero usar, ¿no? A esta metodología que yo estoy trabajando y que es la que busco difundir, que es esta forma de ver al ser humano de manera holística, de manera integral, porque la mayoría de nosotros nos miramos como, incluso hay pacientes que de repente me dicen, y sé que no lo hacen con el afán de molestarme, ¿no? Pero me dicen, es que fui a ver al especialista. Y yo les digo, ¿qué creen? Yo también soy especialista, ¿no? Pero es que usted es otro especialista. Sí, porque yo no les miro un hígado, ni les miro un pulmón, ¿no? Estoy mirándolos como lo que son, un ser humano que tiene emociones, pensamientos, miedos, anhelos, propósitos, que vive en un contexto familiar, que vive en un contexto comunitario, que vive una crisis económica quizás en su país, no lo sé, ¿no? Y entonces creo que ese es un reto muy grande al que me enfrento todos los días,
porque de repente se desacredita un poco lo que digo, lo que hago, lo que propongo, porque se mira como una cuestión meramente inspiracional, ¿no? Aunque busco siempre que todo lo que yo propongo, como decía Viviana, creo que coincido perfectamente con ella, de que no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Entonces, lo que yo comparto es algo que yo he experimentado en carne propia, ¿no? Cuando yo les digo a mis pacientes, por ejemplo, les pongo en la receta meditar, ¿no? Medita. Y es como, ¿cómo que me va a mandar a meditar la doctora? O camina, ¿no? Y ves, porque yo tengo más de 14 años siendo meditadora y sé lo que es meditar y sé lo que puede aportar a mi vida y lo que puede aportar a la vida de otros, ¿no? Entonces, creo que eso es algo complejo. Me metí en camisa de 11 varas, yo lo sé, me metí en un terreno de mucho reto, pero también tengo la certeza de que esto va a funcionar y que está funcionando. Y me conecto demasiado con mi para qué, la manera en que salgo de esto, la manera en que todos los días me levanto y voy y tengo la fuerza y el enfoque, ¿no? Que eso es algo que a mí en lo personal me cuesta de repente trabajo porque como me encanta hacer demasiadas cosas, quiero ya hacer aquí, quiero hacer allá. Entonces, para mantenerme enfocada, decidida, un poco sorda a veces al ruido exterior, es conectarme con mi para qué. Desde ahí pienso, siempre recuerdo y reconecto con para qué estoy aquí, qué es lo que me mueve todos los días, este afán que tengo de llevar esta información que ayude a miles y millones de personas a transformar su vida de manera holística, recuperar su salud, prevenir enfermedades, limitar discapacidades y complicaciones. Creo que para mí esa es la herramienta más poderosa que podemos tener cuando decides emprender o cuando decides simplemente vivir tu vida. Reconectarte con el para qué estás aquí, para qué lo estás haciendo. Y desde ahí hay la energía, el conocimiento, los recursos, los medios, absolutamente todo para todos los días levantarte. Y de verdad que va a sonar quizás un poco extraño que sea un médico quien lo diga, pero el universo confabula a tu favor cuando tú decides, cuando tú tienes claro y entonces las cosas empiezan a suceder y empiezan a aparecer personas que te van a ayudar con ciertas cosas, recursos, medios, entrenamientos incluso, ¿no? A mí me ha pasado que de repente digo, ¿cómo? Yo quería este curso y no estaba y ahora aquí está, ¿no? Y wow. Y además me ofrecen una beca, o sea, esto no puede ser mejor, ¿no? Pero es desde ahí, desde la confianza y la certeza de que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque tiene un sentido, porque está hecho para alguien y porque tiene una intención, que ni siquiera es algo que en lo que yo estoy mirando solamente mi beneficio personal, sino es algo muchísimo más grande. Por eso siempre digo que mi semilla que tengo aquí de epidemióloga, de pensar en muchos, afortunadamente está viva y la riego todos los días para que siga floreciendo y me ayude a mantenerme sembrando plantitas y semillitas en muchos corazones. Muchas gracias, Mónica. Y de hecho, me identifico con lo que dices porque muchas veces a los abogados nos pasa que por mantener ese rigor nos perdemos de la posibilidad de conectar de otra forma con la gente y cuando lo hacemos parece que no fuéramos tan serios o no estuviéramos hablando realmente y creo que esa sí es una limitante de ciertas disciplinas. Como que si no estás dentro del cuadrito predeterminado que te ha asignado la sociedad, y si lo quieres hacer de una forma distinta, pues como que ya te cuestionan y le restan seriedad y profundidad y rigurosidad a lo que estás haciendo. Así es que me identifico plenamente y también cabe decir pues que Mónica lo has logrado. Nosotras nos conocemos y yo tuve la fortuna de conocerte pues justamente a partir de Empodérate Tú Puedes, pero he aprendido muchísimo de lo que publicas y en mí también has tenido impacto en esos cambios en la vida de mi mamá, por ejemplo. Así es que yo te digo, síguelo haciendo porque lo estás logrando y lo estás haciendo muy bien. Y ahora vamos con Ángela. Ángela, pues cuéntanos cuáles son esos retos que has afrontado y cómo los has vencido. Bueno, yo creo que, como les comentaba hace un momento, uno de los principales retos es vencer esos paradigmas
que si no tienes de pronto la capacidad financiera de emprender un negocio no vas a poder, o que simplemente si creciste en una familia humilde, pues tú no puedes sobresalir. Entonces ha sido como esa forma de bloquear esas voces, como Mónica nos dice, exteriores que nos dicen que no eres capaz, porque muchas personas, incluso gente sin ni siquiera tener intención de herirte, sino más bien de protegerte, te quieren limitar. Entonces, ese ha sido de los principales y creo que para todos los emprendedores es uno de los retos más importantes a los que se ven afrontados. En mi caso, afortunadamente he sido, pues, siempre he querido más y siempre me he tratado de exigir un poco más de lo que puedo dar o de lo que doy. Y soñar es importante, yo creo que de los ejes más principales porque todo lo que tu mente lo sueña lo puedes lograr, solamente si así lo crees. Entonces, ese es el reto de empezar a creer más en mí y no escuchar lo que otros piensan de mí, porque finalmente en mi interior la que se conoce soy yo, la que sé hasta dónde puedo llegar soy yo y sé mis capacidades. Entonces, ha sido algo importante. Ya pues hoy en día para mis hijas siempre les digo, usted es capaz de hacer lo que quiera, usted es capaz de hacer lo que sea. Si ellas me dicen que van a ser artistas, si me dicen que van a ser empresarias, mi hija me ha dicho hasta que quiere ser alcalde, entonces eres capaz de ser alcalde, eres capaz de ser actriz, vas a ser actriz de Hollywood, de lo que te propongas, porque todos estos miedos, todos estos limitantes se infundan desde niños, desde muy pequeños se nos están infundando que no vamos a ser capaces, que no, o las frases típicas de que los ricos ya están completos y cosas así. Entonces, es desde ya también a nuestros hijos empezar a cambiarles ese chip y nosotros, empezando por nosotros, porque nosotros somos los que estamos sembrando en ellos la semilla desde que están incluso en nuestro vientre, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de actuar. Entonces, ese ha sido de mis principales retos, pero hasta el día de hoy puedo decir que los he vencido, que cada día pues surgen algunas otras nuevas cosas que uno tiene que ir venciendo en el camino, pero todo está en tu interior y somos capaces de lograr lo que nos proponemos. Pues fundamental esto que nos comparte Ángela. También el punto es qué creemos, cómo nos lo estamos creyendo y qué estamos comunicando. Y pues definitivamente esas voces que vienen de afuera no necesariamente son las que impulsan, sino que también las que invitan a quédate ahí porque no vas a ser capaz, o quédate ahí que es más seguro. Muchas gracias, Ángela. Vamos entonces ahora con Viviana. Viviana, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, esos retos, cómo los has superado, que sé que han sido un montón desde todos los ángulos. Bueno, pues yo cuando Mónica hablaba, primero gracias, Mónica, por ser un médico que se fue más allá de lo que hacen todos los médicos. Como mamá de un niño con necesidades especiales y particularmente con autismo, que todavía es algo que nadie de verdad entiende, para mí es una maravilla saber que hay médicos como tú que entienden que hay una relación entre las emociones, que somos un todo. Yo me he encontrado con médicos que me miran con cara de ¿y por qué le está dando eso? ¿O por qué le está haciendo eso? Como si fuera algo malo, cuando lo que estoy dando es la habilidad de mi hijo de tener más conexiones o más lo que sea. Entonces yo sí de verdad te lo agradezco de corazón, porque necesitamos muchas Mónicas en el mundo, sobre todo ciertas poblaciones en particular. Y también me conecto mucho con todo lo que ustedes dijeron. Como les decía, yo estudié bioneuroemoción y hay una parte muy importante que dicen, y es que nosotros nacemos como un lienzo en blanco y todo lo que va pasando a nuestro alrededor se nos va quedando atrás. Entonces, por ejemplo, la concepción que tenemos del dinero viene de nuestros papás, de nuestra sociedad, de nuestra cultura. La concepción que tenemos de la muerte, la concepción de todo. Una concepción que tenemos muy clara es que o yo soy profesional o yo soy informal. Entonces a mí me pasó mucho al principio que cuando yo empecé, mucha gente decía, pero usted todo lo que estudió y perdiendo su tiempo ahora, o dígame la verdad, es que están mal de plata, díganos. O sea, como que nadie lo veía como yo quiero tener una alternativa, además, pensándolo en forma pragmática, tener un ingreso pasivo que a largo plazo va a ser algo que va a ayudar el futuro de mi hijo,
que es un tema importante para mí y para cualquier mamá. Pero siempre era la gente sacando todos esos mapitas que tiene adentro, ¿no? Estamos preocupados, es que están mal, porque es que te veo en Facebook mostrando muchos videos de cómo hacer esto y lo otro. Para mí otra cosa súper importante y fundamental, un reto súper grande, no solo para mí, sino para la gente con la que entro en contacto, es, yo no sé de ventas, a mí no me gusta vender, yo nunca he vendido nada. Y yo siempre tengo que decirles, abogada, lingüista, me dediqué toda la vida a educación, no vendía nada. Al final no es vender, sino tú compartes con lo que tú estás en sincronía, ¿no? Entonces, y hay gente que vende todo, en Colombia decimos venden hasta un hueco, pero uno también vende cuando la gente ve que lo que tú estás haciendo primero va en coherencia con tu propósito, con quién eres tú y también con lo que ellos necesitan. Y el más grande prejuicio que he tenido que vencer, que es gigante, es que yo estoy en una red de mercadeo multinivel. Y entonces ahí la gente ya tiene todas las creencias que quiere tener. Y mi experiencia es positiva desde el sentido que los que me conocen, como decir Paola de toda la vida, saben que yo soy súper pragmática. Yo nunca fui la soñadora del curso. Yo era la que decía, hagamos esto, regañaba a todo el mundo. Y ya todo el mundo sabe que yo soy muy así, entonces creo que eso un poquito me ha servido para que la gente como que baje el paradigma y se dé cuenta que no es que yo esté soñando con que esto puede ser, sino que es algo que se da y de hecho en mí se está dando, obviamente como todo en la vida, del cielo no te cae, como todo en la vida, para ser médico, para ser administrador, para ser abogado, hay que trabajar igual con esto. Entonces han sido estos prejuicios de los demás, incluso a veces míos, porque también hubo un momento en que yo como que tenía pena y decía, yo que voy a salir en un live hablando de esto. O hasta hace muy poco tenía mi grupo, que mi grupo lo creé como mi espacio seguro, donde solo me veían los que yo invitaban. Empecé a hacer lives en mi propio Facebook y apenas veía el nombre de algún compañero mío de derecho, yo era, no, o sea, podía entrar mi tía, mi abuelita, mi vecino, el que sea, pero si entraba algún compañero de derecho, y me tuve que yo sentar también y autoindagarme y decir que, o sea, no puedo pretender que la gente no tenga barreras cuando yo misma me las pongo. Entonces, sí, yo creo que en cualquier emprendimiento todos tenemos siempre muchos bloqueos, pero también es sentarse un poco a ver si lo que tú quieres y tu para qué es más grande que esos limitantes y que esos bloqueos. Pues qué maravilla y qué ejemplo compartir con ustedes. De verdad, aprendemos muchísimo. Yo, para ir ya cerrando, quiero compartir una frase de un psicólogo deportivo que se llama Pep Marí, o al menos así aparece en sus redes, y me llamó mucho la atención porque esta persona lo que hace es trasladar como las enseñanzas que les da a las personas que entrena, a los futbolistas particularmente, y las traslada como a los ámbitos de vida personal. Y básicamente él dice, prefiero que falles antes que dudes, porque si fallas pierdes un punto, pero si dudas pierdes la confianza. Tú decides qué quieres perder. Y es que una sola duda se puede cargar toda la confianza. Y creo que justamente lo que nos han enseñado estas tres maravillosas empresarias es que a pesar de las dudas la cogieron de la mano y dijeron vamos a dar ese paso, siguen caminando, siguen enfrentándose a esos monstruos invisibles y siguen incluso retándose a ellas mismas cuando son ellas mismas quienes se confrontan y dicen, momento, yo también tengo que reevaluar y tengo que dar ese paso para poder dar ejemplo. Ya para cerrar, quiero que cada una, por favor, nos deje un consejo específico que quisiera que transmitirle a los demás, a estos que estamos tomando la decisión de emprender y pues por supuesto también que nos comenten sus redes sociales, dónde podemos seguirlas, dónde las ubicamos. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Dilia. Bueno, yo quisiera decir que quizás el elemento más importante es la paciencia. La paciencia. Hay una historia que a mí me fascina y con esa historia me quiero despedir. Y es la historia de la construcción del Taj Mahal.
Llevó 23 años que ese maravilloso edificio se terminara siendo lo que es. Esa manera que en ese momento ese emperador quiso materializar en nombre del amor que le tuvo a su mujer cuando murió. Y fueron 23 años que el hombre ni siquiera pudo visitar y tuvo que ser paciente para poder mirar lo que él quería mirar. Y yo lo único que quiero decirte es que seas paciente, construirse y llevarse a donde quieres estar. Lleva tiempo, porque tenemos muchas historias, porque tenemos muchas creencias, porque hay demasiada programación en nosotros, que nadie la puso ahí por maldad, está ahí porque eso es nuestra historia de vida. Pero en medio de la paciencia hay que tener la certeza, la confianza y anclarte a algo o a alguien o a un espacio donde para mí existe el poder más grande que podemos tener como humanos, que es la sabiduría de nuestro corazón. Nuestro corazón es nuestro orquestador físico, biológico, emocional. Ahí está la intuición y ahí está toda tu capacidad de tomar las mejores decisiones. Como todo, hay que entrenarlo para saber entender esos mensajes que nos envía, pero ahí está, escúchale, déjate orientar, conecta con lo más profundo que quiere tu ser, porque cuando lo encuentras y te acompañas de la paciencia, vas a llegar a donde quieres llegar. Y una persona que vive desde su propósito, que vive desde su para qué, justo es lo que el mundo y el universo necesita. Cada vez más personas conectadas consigo mismo, con su sabiduría, con su propósito, generando un mundo diferente, siendo el cambio que queremos ver en el mundo, para el mundo y por supuesto para nosotros mismos. Muy honrada de ser parte de este espacio, muy honrada de haber estado con ustedes hoy. Infinitas gracias, Mónica. Viviana, tu frase y ¿en dónde te encontramos? Bueno, pues coincido mucho con Mónica en la parte de que hay que siempre estar en tu para qué. Cualquier cosa que hagas, un emprendimiento, tu vida diaria, que venga del para qué. Y también siempre recordar que para todo necesitamos estar nosotros creciendo y evolucionando. Entonces, tú vas creciendo como tu negocio va cambiando, tú vas cambiando y te vas adaptando. Y por último, para mí en particular, por la naturaleza del emprendimiento que tengo, confiar mucho en tu equipo y creer y crear con ellos juntos. Mis redes sociales me pueden encontrar con el nombre que está ahí, Viviana Barnwell, y tengo un grupo donde se habla de la vida libre de tóxicos, que desafortunadamente el nombre es en inglés, se llama The Toxic Free Special Mama bilingüe, y una página también, y de hecho esta semana estamos trabajando todo lo de las emociones, acabamos la alegría, vamos a empezar la rabia, y ahí te vamos a dar muchos tips. Muchas gracias a todas con las que compartí hoy, de verdad me siento súper contenta de haber tenido este tiempo y este espacio, y gracias a ti, Paola. Muchas gracias, Viviana. Ángela, te escuchamos. Bueno, mi consejo para hoy y para todo el resto de la vida es que te apasiones. Eso que te apasiona es lo que te hace cada día levantar, mirar la hora sin mirar si ya tienes que ir a almorzar, no, la pasión es lo que nos mueve. Es eso que no importa si es un día domingo o es un día lunes, pero que te va a llevar finalmente a la meta. Y como otro adicional es la visión, siempre ver la visión. No vivas con la realidad del hoy, porque si vives con la realidad hoy no vas a pasar de ahí, te vas a bloquear. Entonces siempre mira hacia adelante, hacia dónde quieres llegar, y siempre vive con la imagen puesta allá, no con la imagen puesta en la realidad. De esa forma es que vamos a lograr nuestros sueños. Un abrazo a todas desde la distancia, muchas gracias, aprendí de cada una, Dios las bendiga. Ángela, infinitas gracias y de nuevo mil gracias a cada una de ustedes, pues nos quedamos con paciencia, mantener ese para qué, creer y crear con tu equipo, la pasión de la que nos habla Ángela y la visión.
Indispensables cada uno de estos elementos para el emprendimiento. Les saludamos desde Empodérate Tú Puedes, desde Empodérate Tú Puedes Colombia, y les invitamos a que sigan en contacto con nosotros a través de Instagram, Facebook, YouTube. Todos estos canales están dispuestos para que crezcamos en comunidad, aprendamos juntos y caminemos este maravilloso camino de la vida todos de la mano y que podamos seguir eso, aportando unos a otros. Nos vemos dentro de 8 días en nuestro siguiente conversatorio del mes de agosto. Seguiremos aprendiendo y todos invitadísimos siempre a Empodérate Tú Puedes. Una feliz tarde o una feliz noche. Un abrazo inmenso. Bendiciones. Gracias.